amigos, es un gusto volver a estar con ustedes en otra entrevista de temas de café en la noticia con su amigo Juan Manuel Belmonte, siempre ofreciéndoles temas de interés. En esta ocasión volvemos a tener en nuestro estudio al doctor Rafael Tinajero García. García Tinajero. Primero García. García Tinajero Pérez. Pérez, perfecto, doctor. Bienvenido. Pues muchas gracias al auditorio por recibirnos en sus hogares y en sus dispositivos. Antes de empezar con el tema que nos ocupa en este día, el regreso a clases. El regreso a clases es algo que está ahí en Pero el centro de la atención de todo el mundo. Recuérdanos un poco la otra vez que platicamos sobre la pandemia. Tú hacías una crítica muy puntual Sí. a la cuarta T sobre el manejo de la pandemia del COVID. Cuéntanos, recuérdanos, ¿dónde fue donde se equivocó? Bueno, yo creo que desde el inicio hay una serie de hierros que no nos podíamos ni nos podemos seguir permitiendo. Y uno de los más graves es que nos echó mano de los instrumentos jurídicos que da la Constitución y que dan las leyes en este país para enfrentar contingencias como esta. Hay que recordar que quien debiera en este momento de estar comandando, de estar dirigiendo los esfuerzos contra la pandemia, de estar generando las políticas de Estado necesarias para combatirla, con peso constitucional. Con peso constitucional tendría que ser el Consejo de Salubridad General. Así es. Un órgano que está contemplado precisamente para este tipo de contingencias. Y es de las excepciones que marca la Constitución en cuanto a que no se pueden concentrar los poderes en una sola persona o en un solo órgano colegiado. Aquí se concentran poderes legislativos y poderes ejecutivos para una situación de emergencia en este Consejo de Salubridad. El Consejo de Salubridad General es un órgano que preside el presidente de la República, que dirige desde el punto de vista técnico el secretario de Salud, pero donde están la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde hay además algunas entidades académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Es un órgano colegiado que puede tomar decisiones que se manifiestan mediante decreto y que son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades administrativas del país. ¿No se hizo en esta ocasión? Eso se hizo muy tímidamente, se hizo a medias, no se dejó en manos del Consejo de Salubridad General el emitir las políticas de Estado contra la pandemia, el organizar a la sociedad en su conjunto, a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes de la Unión, porque eso es lo que puede hacer el Consejo en contingencias como esta, y se puso todo el peso de la lucha contra la pandemia en una subsecretaría de la Secretaría de Salud Federal, que no tiene ni el peso técnico, ni el peso político, ni el peso jurídico que tendría el Consejo de Salubridad General. Un resultado fue que no hay una política de Estado contra la pandemia. ¿Se subestimó? No sé por qué no lo habrán querido echar a andar, pero creo que era necesario, entre otras cosas, para que no hubiera las discrepancias como las que hay en este momento entre el gobierno central, el gobierno federal y los gobiernos de algunas entidades federativas en cuanto al regreso a clases, por ejemplo. Ándale, pero antes de entrar al tema, ¿consideras que a eso se debe el elevado número de muertos? Bueno, en principio, porque aparte de que el Consejo de Salubridad General debe de haber intervenido, la intervención de este se tendría que haber dado en base no a consideraciones de carácter, sobre todo político, sino a consideraciones de carácter técnico y de carácter científico. Se menospreció la fuerza que tendría la pandemia, las características que ha tenido el virus, la mortandad que ha causado. En algún momento dijeron que en un escenario catastrófico serían 60,000 muertos. Y mira, ya llevamos 5 veces eso. Así es. En términos oficiales. Se hicieron muchas cosas mal. Y se siguen haciendo. Y se siguen haciendo mal. Por ejemplo, entremos al tema. El Estado mexicano le está transfiriendo la responsabilidad que es del Estado, a los alumnos, a los padres de familia, a los docentes, a los maestros. La decisión de regresar o no a clases tiene que ser una decisión de Estado, pero tiene que ser una decisión de Estado que se base en hechos científicos,
en hechos técnicos Claro. comprobados, una decisión. ¿Como cuáles, doctor? Bueno, el análisis de cómo está funcionando el virus o cómo se está transmitiendo, las variantes que hay del virus y cómo se pueden transmitir, cuestiones de carácter económico, ¿no? Cuando me refiero a cuestiones técnico-científicas, no me estoy refiriendo solamente a las que tienen que ver con la cuestión sanitaria. La pandemia es lo que los sociólogos llaman un hecho social total. Un hecho social total tiene la característica de que a partir de un evento en alguna área, en este caso el área sanitaria, se trastoca todo el orden social. La pandemia tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias educativas, sí, impacta todo. en toda la sociedad y está impactando en toda la sociedad a nivel planetario. Hace algunos días me decían, oye, ¿cuál irá a ser el principal reto de Bedoya ahora que sea gobernador? Sí, en cuanto a salud, digo, indudablemente para cualquier gobierno local, nacional, pues la prioridad es la pandemia, la gestión de la pandemia y de sus efectos. Es el problema más grave que está viviendo la humanidad. Es como si estuviéramos en una guerra mundial y hay que volcar todos los esfuerzos de la sociedad y del gobierno para combatir la pandemia. Hay una idea que tienes tú que considero que vale la pena, economía de guerra, para enfrentar una situación. No es mía la idea, es algo que he estado estudiando, sí. Mira, en una guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió con los que fabricaban medias de nylon? Todos se enfocaron a hacer paracaídas. ¿Qué pasó con los que fabricaban motores para vehículos, para autos? Se pusieron a fabricar aviones, se pusieron a fabricar tanques. Lo que se necesitaba en ese momento. Necesitaba. La política migratoria de Estados Unidos tuvo cambios, como los muchachos iban a la guerra allá, se permitió la entrada de los que se llamó como braceros. Y las mujeres entraron a trabajar en las fábricas, etcétera. Sí. El esfuerzo que hace una sociedad, ¿para qué? Para enfrentar en este caso un enemigo que era la Alemania y no se hizo nazi. Aquí el enemigo es un enemigo invisible, muy pequeño, no lo podemos ver siquiera, pero ahí está y está causando estragos, y el esfuerzo social, los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos materiales de nuestra sociedad deben de enfocarse a combatir la pandemia. Esto a la vez va a causar algunos beneficios de carácter económico. Yo les decía que, por ejemplo, en lugar de andar pensando en los grandes proyectos o megaproyectos que tiene la 4T en este momento, pues se podría mandar ese dinero a generar una red informática a nivel nacional que permitiera el que los estudiantes pudieran tener la mayor facilidad para la educación a distancia, el que mucha gente pueda trabajar a distancia. Claro. No se está haciendo. En este momento, y hablando del regreso a clases, se tendría que estar pensando en qué recurso económico, y lo vamos a ver en unos días va a llegar el presupuesto o el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, y vamos a ver cuánto se tiene destinado para mejorar los espacios educativos en tiempo de pandemia y garantizar sana distancia, garantizar que pueda haber medidas de higiene en las escuelas. Háblanos sobre ese protocolo que se impuso para el regreso a clase. No hay protocolos. O sea, en los hechos no hay. En la realidad no hay. Mira, te voy a decir una cosa. Yo sí estoy a favor de que se regrese a clase. No es cuestión de estar a favor o en contra. También te lo voy a decir muy claro. Pero es bueno que sino que se tome en base a ciertas... Pero con orden. Sí. Se tiene que regresar a clases por varias cosas, y aquí las traigo anotadas. Primero, un gran número de los docentes no tienen el mínimo contacto en este momento con sus alumnos. Se calcula que entre el 30 y el 50% de los docentes no tienen contacto con sus educandos. México... Por la falta de internet, sí, por la falta de... De 131 países que hay en UNICEF, 23 no han regresado a clases presenciales. Uno de ellos es México. La UNICEF viene recomendando desde marzo el regreso a clases presenciales. Se lo ha dicho al gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque ya teníamos una crisis educativa desde antes de que se iniciara la pandemia, porque nuestros muchachos estaban mal en lectura y estaban mal en matemáticas, sobre todo. Sí, ese es el foco. Porque
Se está generando una gran desigualdad entre los educandos en los aprendizajes que están obteniendo, y los que están saliendo más dañados es la población más vulnerable, que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a prácticamente nada para educarse. Los pobres. Hay un 30%, según han calculado algunos organismos internacionales, de deserción escolar, de la cual no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque los muchachos no están yendo a la escuela, pero ya desertaron de la misma porque no utilizan ni siquiera los medios que hay para la educación a distancia, ni están en contacto con sus docentes. Esto va a traer graves consecuencias que quizás tú y yo no vamos a ver. La brecha se aumenta, una brecha, crece. El ingreso futuro de los muchachos que están perdiendo capacidades en este momento. Terrible. Se va a ver un instrumento de movilidad social como es la educación. Eso es lo primero, a favor de que regresen. Entonces, regresar a clases es necesario, pero no, lo que es inconcebible, lo que no se puede permitir, es que el regreso sea improvisado. Eso sí sería inaceptable. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y están haciendo muchos gobiernos en el mundo y este no lo está haciendo. No es tomar la cuestión como una decisión política. ¿Van o no van a clase porque lo dice el presidente de la República o porque lo dice un gobernador? No. ¿Truene o relampaguee? Fíjate, Silvano dice, no regresamos a clases. Bedoya dice, a partir de que yo entre, se regresa a clases. ¿Cuál es el fundamento científico técnico de cualquiera de las dos decisiones? Claro. No lo hay. Son decisiones de carácter política. Entonces vamos a entrar en lo que son los fundamentos científico-técnicos. Pero parecería de las decisiones que el gobernador de Michoacán tiene más razón. Parecería. Creo que los dos tienen razón. Por lo que te estoy diciendo, hay que regresar a clases, pero... Es necesario, pero con orden. Sí, y si no existen las condiciones, generarlas. Aquí tiene que haber una política de Estado que tenga 4 pilares fundamentales, que sea jurídicamente perfecta, jurídicamente viable, que sea financieramente sustentable, que también esté sustentada desde el punto de vista científico y técnico, y que sea socialmente aceptable. Y aparte de eso, políticamente consensuada entre la sociedad, entre los 3 poderes de la Unión, entre los 3 órdenes de gobierno. Ahí sí valdría una consulta. Y eso exige planeación primero, un diagnóstico claro. Si yo gobernara en este momento, estaría mandando a las personas o a lo que tenga yo en mis manos para levantar un censo de las condiciones en que se encuentra cada uno de los planteles en la República Mexicana. Vandalizados, sin agua, sin luz. Para levantar un censo sobre el estatus educativo de cada uno de los estudiantes. Estaríamos necesitando dinero. Esto cuesta, esto tendrán que destinarse grandes recursos a esto. La economía de guerra. Vamos contra la pandemia, pero una manera de mejorar las condiciones contra la pandemia es mejorar las condiciones en nuestras escuelas. Si tenemos escuelas sin agua, no se va a poder llevar a cabo una de las principales medidas de carácter preventivo, que es el lavado continuo de las manos. Vamos a tener que gastar en vacunas, porque es necesario, y así se ha demostrado a nivel internacional, que el regreso a clases se dé cuando toda la población que trabaja en las escuelas, los maestros, los conserjes, los porteros, etcétera, y los alumnos mayores de 12 años estén vacunados. Hay que gastar en vacunas. A los docentes hay que darles su segunda dosis a los que ya fueron vacunados. Sí, la vacuna CanSino. ¿Por qué esa que no? Porque se demostró ya que es una vacuna que no podía ser de una sola dosis, que requiere una aplicación de una segunda dosis. Sí, fue de la regalada o de la barata, pues. Y otra cosa que también se va a requerir, pruebas y más pruebas. Lo que se ha negado sistemáticamente a hacer este gobierno. Así es. En las pruebas rápidas o pruebas de PCR, sí, en las escuelas. ¿A quién? ¿Y no se va a hacer? A prácticamente todos los alumnos, a los sanos y a todos los docentes y todos los trabajadores de las escuelas. Y esto cuesta. Va a costar.
Y hay que tener, si no hay agua en la escuela, pues hay que llevar la pipa de agua. Y hay que tener cubrebocas. Y hay que Doctor, tener jabón. parecería que la cuarta te cuida más la economía que la salud. Es más política. Es una falsa disyuntiva. Si nos va mal en economía, nos va a ir mal en salud. Y si nos va mal en salud con este asunto de la pandemia, nos va a ir peor aún en economía. No se vale que regresen a la escuela los niños y que empiecen a haber brotes en todo el país y que se empiecen a saturar hospitales y que económicamente tengamos problemas. Una escuela que tenga un caso de COVID en los niños no se va a cerrar. O sea, no tiene por qué cerrarse la escuela, pero si tú sabes que se dio en el salón de primero A y que no es ni siquiera el caso de que haya salido un niño con COVID, sino simplemente haciendo pruebas. Tenemos en ese salón 3 niños con asintomáticos, pero positivos para COVID. Por eso hay que saber. Pues hay que tomar a todo el grupo, hay que tomar al docente y hay que mandarlos a su casa por un periodo de tiempo que está científicamente bien establecido. O sea, no basta la voluntad. Claro. Hay que generar las condiciones. De buenas voluntades está pavimentado el camino al infierno. Sí, es doctor. Finalmente, ¿qué recomendarías tú? Primero a los padres de familia. ¿Qué le recomendarías? Yo creo que lo que tendrían que hacer los padres de familia, lo que tienen que hacer los docentes en este momento es organizarse. O sea, la organización de la sociedad es importante. Aquí nosotros estamos viendo una política, un tipo de política en donde en el centro del discurso está la sociedad, están los pobres, pero en los hechos no son la gente que sea el sustancial de esta cuarta transformación. La sociedad está hecha a un lado, las decisiones se toman muy centralmente, las toma una sola persona y son decisiones que tienen un claro sesgo autoritario. Hay que tomar en cuenta a la gente, hay que hacer que la gente se organice y una vez organizados podrían ver las sociedades de padres de familia, de docentes, en qué condiciones está su escuela. Porque se supone que los padres de familia deben participar en los consejos de salud de las escuelas. ¿Qué van a hacer los padres de familia y los docentes cuando, por ejemplo, surja un caso de un niño con COVID o un docente con COVID en un salón de determinada escuela? ¿Hay algún protocolo para adiestrar a los profesores para saber qué hacer en esa circunstancia? ¿Hay algún protocolo para adiestrar a los profesores para que sepan cuándo un niño puede tener COVID? No hay nada. O sea, se tiene que generar la condición para un regreso a clases seguro. Yo no estoy en contra de que se regrese a clases. Pero sí estoy en contra de la improvisación. Esa no se debe de permitir. Tiene que ser una política pública. Y para esto, y creo que es un buen momento, ¿por qué no echar a andar? ¿Por qué no darle toda la fuerza al Consejo de Salubridad General? Y que bajo principios científicos y técnicos, el Consejo de Salubridad General emita los decretos que tienen que ver con el regreso a clases y emita los lineamientos que se tienen que seguir para este regreso a clases. Y todos los gobiernos de los estados de la República, de los municipios, etcétera, como es un decreto del Consejo de Salubridad General, están obligados a cumplirlo. Nada de elaborar un documento para que el padre de familia se haga responsable de lo que pueda suceder con su muchacho si regresa o no a la escuela. Hay estados, doctor, es una responsabilidad del Estado mexicano, no de los padres de familia, ni de los alumnos, ni de los docentes. En el Estado de México van a ir a clase lunes, miércoles y viernes unos, y martes y jueves otro. Pero van por su lado. Y en el Distrito Federal es diferente. Y aquí en Michoacán va a ser diferente. Y en cada estado hace lo que... No. Hay un órgano debe haber que constitucionalmente existe y que debe de ser el que tome la batuta.
de la lucha contra la pandemia. Porque hoy cada estado hace lo que considera que vale la Sí. pena. No hay un orden nacional, pues. Nos vamos a hundir juntos, pero todos andamos haciendo que el barco no haga agua por separado, ¿no? Ya. O sea, no hay un esfuerzo coordinado. El Consejo de Salubridad Es muy General complicado el puede tema. coordinar. Sí, por la polarización política, Sí, sí, sí. pero tenemos que darnos cuenta de que sí, la política es confrontaciones, choque, son ideas que se contraponen, pero hay los campos para que se dé ese choque y son fundamentalmente las campañas electorales. Una vez que pasan las campañas electorales y que ya se dan los gobiernos de diferente signo político, porque vivimos en una democracia, viene la etapa de la colaboración, viene la etapa del consenso, viene la etapa de llamar a los mejores cuadros técnicos que se tengan en el país, aunque sean de otra afiliación ideológica, ¿no? No se vale que si yo tengo un gran epidemiólogo, si yo tengo una persona experta en salud pública y resulta que él simpatizaba con un candidato que no es el que va a gobernar en este momento, lo elimina. Se le haga a un lado y se ponga alguien que no tiene la mínima experiencia, que no tiene la mínima preparación. Los gobiernos deben utilizar lo mejor que tiene la sociedad, hacer lo mejor para la sociedad en su conjunto. Doctor, gracias. Yo no veo en Estados Unidos al presidente de la Unión peleándose con los gobernadores de los... No, se generan políticas que en lo necesario son para todos. Y cuando no se necesitan políticas que sean para todos, pues que cada quien siga su camino. Aquí en México necesitamos que se genere ya. Nunca es tarde. Sobre todo en este tema donde va la vida, la salud. Mira, va la vida, va la salud, va la economía. La economía. Va la seguridad, va todo. Te repito, la pandemia es un hecho social total. Afecta prácticamente todas las esferas de la vida en comunidad. Y lo que tenemos que hacer es dar la lucha global contra la pandemia. Se inicia en el ámbito sanitario, pero tiene consecuencias en todos los aspectos. En todos los aspectos, en la salud mental, en la economía, en la violencia de género. De género, sí, en todo. Doctor, te agradecemos Te agradezco, Belmonte. Y tus comentarios. Espero que nuestros amigos que nos están viendo entiendan, pero finalmente quiero que les des un mensaje a los amigos que nos están viendo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos? Organizarnos. Organizarnos y actuar. Y obligar a los gobiernos a que dejen su campaña política permanente. Ya pasó. Las elecciones ya se dieron. No podemos estar en eterna pugna, en eterna confrontación. No estamos, hasta en las guerras se sientan los que se están enfrentando. Sí, hacer treguas y a pactar. Hacer treguas y a dialogar. Sí. Hasta en las guerras. No estamos viviendo una situación de este tipo. Lo que se debe de buscar en este país es no estarnos enfrentando permanentemente, sino consensos. Y respecto al asunto del regreso a clases, es indispensable, es necesario, por muchas situaciones que ya tratamos hace unos minutos, el regreso a clases. Pero es inaceptable la forma que se dé está haciendo bajo un esquema de improvisación, sin fundamentos científicos, sin fundamentos técnicos, sin fundamentos de ningún tipo. Hubo más de un año. Desde el día en que se dijo que los alumnos se fueran a sus casas, ese mismo día, un gobierno responsable, y no estoy hablando contra la 4T, estoy hablando de todos los gobiernos de los 3 niveles, el gobierno de Michoacán, el gobierno de la República, el gobierno del municipio de Morelia o de Chiricuila, desde ese día debieron estar planeando el regreso y generando las condiciones para el regreso. Nos falta mucho para tener gobiernos ideales. Gracias, doctor. Qué bueno que... Me da mucho gusto haber estado contigo y gracias por invitarme y estoy... No, qué bueno que la gente entienda esto y como siempre les digo al final de cada entrevista,
Nosotros aquí tratamos de darles los elementos para que ustedes tomen las decisiones. Usted es el que toma la decisión para bien de su familia y de su entorno. Nosotros nada más traemos a las personas que saben para que opinen y ustedes toman su última decisión. Claro. Y les recuerdo, como siempre, les agradezco su presencia y les recuerdo que este es un esfuerzo conjunto entre nuestro director, el contador Rafael Barriga, y Edgar Soto, el jefe de redacción, y su amigo Juan Manuel Belmonte, que les desea lo mejor y hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, Belmonte. Gracias, público.